Hola a todos y bienvenidos a un video más. Hoy vamos a ver cómo podemos conectar nuestra aplicación hecha con PHP a una base de datos creada en MySQL. Para ello, comencemos por recordar que PHP es un lenguaje multiparadigma. ¿Y qué significa esto? Que puede conectarse a la base de datos utilizando los distintos paradigmas de programación, es decir, el procedimental o el orientado a objetos. Y en el caso de conectarnos utilizando el paradigma orientado a objetos, podemos hacerlo incluso de dos formas, con la función MySQLi, que está orientada a objetos, o con PDO. Y si ahora te preguntas cuál debes utilizar, el detalle más importante que debes valorar es la conectividad de la conexión. Es decir, si solo vas a trabajar con bases de datos en MySQL, puedes usar perfectamente la función MySQLi. Sin embargo, si te vas a conectar con otros tipos de datos como por ejemplo Postgre, MongoDB, etc., ten en cuenta que la función PDO es compatible con más de 12 sistemas gestores de base de datos diferentes. Una vez aclarado esto, lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestra base de datos en MySQL. Así que vamos a ir al XAMPP y vamos a abrir el phpMyAdmin. Una vez abierto el sistema gestor, observa que en la parte izquierda de la pantalla vemos una barra gris donde aparecen todas las bases de datos que tenemos creadas. Además, en la parte superior podemos ver unas pestañas. Cada una de ellas me lleva a un menú diferente o a una pantalla diferente. Ahora bien, vamos a crear nuestra primera base de datos. Esto podemos hacerlo tanto haciendo clic sobre la palabra nueva del menú de la izquierda o yendo a la pestaña base de datos en la parte superior. A continuación, para crear la base de datos, lo único que tenemos que hacer es darle un nombre y seguidamente escoger el juego de caracteres que vamos a utilizar. En nuestro caso, el UTF-8 MB4 para el español. Lo seleccionamos y presionamos el botón Crear. Observa que ahora en la parte izquierda de la pantalla aparece la palabra bit o no bit. Significa que nuestra base de datos ya ha sido creada. ¿Y qué sucedería si quisiéramos crear una nueva base de datos? Que, como puedes ver, al intentarlo nos vuelve a aparecer la opción del juego de caracteres en latín, que es el que nos aparece por defecto cuando instalamos el XAMPP. Si lo que queremos es establecer un juego de caracteres por defecto para que cada vez que creemos una base de datos nueva no tengamos que cambiarlo, podemos ir a la pestaña del menú Variables. Y en el cuadro de texto vamos a escribir la palabra collation. Esto va a hacer que me filtre las variables que tienen que ver con el juego de caracteres. Una vez filtrado, podemos ver cómo nos sigue apareciendo el juego de caracteres Latin 1. Estas variables podemos editarlas simplemente haciendo clic sobre el enlace Editar. Cambiamos lo que está escrito por lo que queremos y presionamos en el botón Guardar. Una vez aclarado esto, volvamos a nuestra base de datos y estamos listos para crear nuestra primera tabla, a la que voy a llamar Usuario. Presionamos el botón Crear y ahora nos encontramos en la pantalla donde podemos crear los campos. Lo primero que vamos a hacer es crear un ID de tipo entero y vamos a marcar la casilla AI para crear un autonumérico. Luego vamos a agregar un campo apellidos al que le vamos a poner el tipo varchar para caracteres y una longitud de 100 caracteres. Creemos otra columna para el nombre con las mismas características. Vamos a agregar también una columna para el email, también varchar de 100 caracteres y listo. Observa que si quisieras agregar una nueva columna, en la parte superior tienes un botón para hacerlo. Una vez terminado, hacemos scroll hacia abajo en la página y veremos el botón de guardar. Presionamos y listo. Hemos creado nuestra tabla y estamos viendo cuál es su estructura. Y observa que así lo refleja el menú. Estamos en la pestaña de estructura. Allí tenemos que ir cada vez que queramos ver cómo está estructurada nuestra tabla. Sin embargo, si quisiéramos ver el contenido de la tabla, es decir, los datos que hemos agregado, tendremos que ir a la pestaña Examinar. Hacemos clic sobre ella y lo único que vemos son los títulos, porque no hemos agregado todavía ningún registro. Para agregar un registro o datos, tenemos que ir a la pestaña Insertar y allí vamos a rellenar los datos correspondientes. Por ejemplo, González en el apellido, Ana en el nombre y ana@gmail.com en el email. Nota que no he colocado ningún valor en la casilla del ID, puesto que este es un autonumérico y se rellenará consecutivamente cada vez que agreguemos un registro o una fila a nuestra tabla. Una vez rellenados los datos, podemos presionar en el botón Continuar y veremos cómo la fila o el registro es agregado a nuestra tabla. También es interesante decir que cada vez que haces una operación en el sistema gestor, él te muestra cuál es la consulta SQL que ha ejecutado, en este caso un insert into.
Para verificar que efectivamente hemos ingresado ese dato en la tabla, simplemente tenemos que presionar la pestaña Examinar y observa cómo encontramos aquí el registro. Si en este punto, por ejemplo, notásemos que hemos cometido un error y quisiéramos editar el registro, simplemente tenemos que presionar en la palabra Editar. Nos lleva de nuevo a la pantalla anterior y nos permite cambiar el dato que queramos. En este caso vamos a cambiar uno de los apellidos por Rodríguez. Presionamos Continuar y listo. Ya podemos ver el cambio en la tabla. Y como puedes ver, el sistema gestor nos muestra nuevamente la instrucción SQL que ha ejecutado, que en este caso ya no es un insert into, sino un update, porque hemos actualizado un registro que ya existía. Otra operación fundamental que tendremos que realizar será eliminar registros. Para ello solo tenemos que hacer clic sobre la palabra borrar. Y el sistema gestor nos pregunta, ¿estás seguro que quieres eliminar el registro? Vamos a decirle que sí, teniendo en cuenta que esta acción no puede deshacerse. La elimina y nos muestra el mensaje de confirmación fila eliminada. Todas estas operaciones quedan registradas en la consola del sistema gestor, que puedes ver en la parte inferior de la pantalla. Todas estas operaciones que hemos realizado a través de la interfaz gráfica podemos escribirlas también en la pestaña SQL, escribiendo directamente nosotros la instrucción SQL que queremos ejecutar. Por ejemplo, si quisiéramos ver el contenido de nuestra tabla, en lugar de ir a la pestaña Examinar, también podemos escribir directamente la instrucción select *from y el nombre de la tabla, en este caso usuarios, y presionamos las teclas Control y Enter simultáneamente. Y se ha ejecutado la consulta, mostrándonos la tabla vacía, puesto que eliminamos el único registro que habíamos insertado. Hasta aquí todo muy bien, pero ¿cómo hacemos esto con PHP? ¿Cómo podemos conectar nuestra aplicación con la base de datos desde el código? Hagámoslo. Para ello vamos a ir al Visual Studio Code y vamos a crear un archivo nuevo, donde vamos a crear la conexión con la base de datos. Yo lo llamaré conexión.php. Abrimos nuestro PHP y vamos a colocar los pasos que debemos realizar. Primero, crear las variables de la conexión. Segundo, crear la conexión. Y tercero, verificar que la conexión se lleve a cabo. En el primer punto, esas variables que vamos a crear son una para el servidor, otra para el usuario, otra para el password y una cuarta para el nombre de la base de datos. En nuestro caso, como estamos en el servidor del XAMPP local, este se llama localhost, el usuario que estamos utilizando es el root porque no hemos creado ningún otro, no tiene password, así que vamos a dejarlo vacío, y por último vamos a poner el nombre de la base de datos a la que nos queremos conectar, que en mi caso es Bit-O-No-Bit. Vamos al segundo paso. Crearemos una variable llamada conexión a la que le vamos a asignar la función MySQLi-Connect con los 4 parámetros de las variables que creamos anteriormente, es decir, el servidor, el usuario, el password y el nombre de la base de datos. Y en el tercer paso vamos a verificar que la conexión sea exitosa. Si la función MySQLi-Connect devuelve un objeto, es decir, no me devuelve un falso, significa que la conexión ha sido creada. Así que vamos a valorar esta variable conexión con un condicional. Si no contiene un objeto sino un false, vamos a decir que la conexión ha sido fallida y vamos a matar el proceso. Esto lo haremos con la función die, el mensaje que queremos enviar, y además le vamos a concatenar la función MySQLi-Connect error para saber cuál es el error por el cual no se ha conectado. Y en el else vamos a enviar un mensaje de conexión exitosa. Y le voy a concatenar también el nombre de la base de datos. Ahora vamos a probarlo. Lo ejecutamos abriendo el archivo y aquí está. Me ha salido el mensaje conexión exitosa. Probemos equivocarnos intencionadamente en el nombre de la base de datos para que observes uno de los errores más típicos que puedes obtener en un fallo de conexión. Para ello voy a agregarle una T extra al nombre de la base de datos. Y al refrescar observa que nos envía un error, que además nos dice base de datos desconocida y nos muestra el nombre. Aquí es donde tienes que fijarte cuando obtengas un fallo de conexión, puesto que lo más probable es que hayas colocado mal el nombre de la base de datos. Lo corregimos, refrescamos y se vuelve a conectar exitosamente. Otra cosa que puede pasarte es que cometas un error colocando el password. Vamos a colocar una letra, refrescamos y observa que el error que obtenemos ahora es acceso denegado para el usuario que está intentando conectarse con ese password. Corregimos, refrescamos y nuevamente se ha conectado exitosamente. También existe la posibilidad de que quieras conectarte al sistema gestor sin conectarte a una base de datos específica, quizás porque todavía no la hayas creado. Vamos a probar a hacer una conexión sin tener la base de datos.
Para ello voy a crear un archivo que se llama conexión sin base de datos.php. Copiamos el contenido del archivo anterior, pero vamos a eliminar la variable de conexión base de datos. La eliminamos también de la función MySQLi y por último vamos a eliminarla de la línea del eco. Cambiamos el mensaje a conexión exitosa simplemente. Vamos a la barra del navegador y cambiamos el archivo de conexión.php a conexión sin base de datos.php y al ejecutarlo vemos cómo nos muestra el mensaje conexión exitosa. Es decir, que podemos conectarnos aún sin tener la base de datos. Esto nos permite crear la base de datos desde el código. Para ello vamos a crear un archivo nuevo al que vamos a llamar crearbd.php y donde vamos a crear la base de datos que vamos a utilizar. Para hacerlo, lo primero que tendremos que hacer será incluir la conexión. Luego debemos crear la base de datos y por último, cuando terminemos de usarla, vamos a cerrar la conexión. Para incluir la conexión podríamos copiar todo el código que hemos creado en el otro archivo. Sin embargo, lo más práctico es utilizar la función include, que me permite insertar en este punto un trozo de código de otro archivo de PHP. Así que voy a colocar include conexión sin base de datos.php. Recuerda que esta es la conexión al sistema gestor sin especificar la base de datos. Una vez conectados, vamos a crear la base de datos y lo vamos a hacer ejecutando una sentencia SQL. Creamos la variable $SQL y le asignamos la sentencia que no es otra que create database y el nombre de la base de datos que vamos a crear. En este caso voy a poner ejemplo. Seguidamente vamos a ejecutar la consulta dentro de un condicional y lo vamos a hacer utilizando la función MySQLi query con los parámetros conexión y la variable $SQL. Es decir, que esta función necesita dos parámetros, la conexión y la sentencia SQL que va a ejecutar. Si todo sale bien, mostramos un eco que diga base de datos creada con éxito. En caso contrario, mandamos un mensaje que diga error creando la base de datos y le concatenamos la función MySQLi error, a la que le pasamos igualmente el parámetro conexión. Y por último, como ya hemos creado la base de datos, lo que haremos será cerrar la conexión. Para ello vamos a utilizar la función MySQLi close y le pasamos el parámetro, como no, conexión. Ahora vamos a verificar que en nuestro phpMyAdmin no existe la base de datos ejemplo. Observa que no aparece en la lista. Ejecutamos el archivo, nos dice base de datos creada con éxito y ahora podemos abrir el phpMyAdmin nuevamente y verificar si se ha creado la base de datos ejemplo. Refrescamos y aquí la tenemos. Uno de los errores más comunes con los que te puedes encontrar en este caso es que olvides incluir la conexión a la base de datos. Observa que si comentamos el include y refrescamos, vamos a obtener un error. Primero nos aparece un warning porque no sabe quiénes son las variables de conexión. Y segundo, el error que nos indica que la función MySQLi query ha fracasado. Otro error común que puedes ver es que una vez que has creado la base de datos, como la sentencia que utilizamos fue simplemente un create database, al intentar ejecutar nuevamente el archivo, nos dice que no puede crearla porque ya existe. Otra cosa que comúnmente suele suceder es que cometamos un error al escribir el nombre del archivo o en la ruta donde se encuentra el archivo. Esto nos dará como resultado otro error. En este caso, un warning donde nos dice que no consigue el archivo. Reparamos el nombre del archivo, ejecutamos y perfecto. Nos sigue saliendo el mismo error de que ya ha sido creada, así que no puede volverla a crear nuevamente. Esto puedes resolverlo utilizando la función createDatabase con la condición si no existe. ¿Vale? En ese caso, si no existe, la crea y si existe, no va a ejecutar la sentencia SQL. Es decir, no la va a crear y no te va a dar error. Ahora que ya tenemos la base de datos creada, ¿qué te parece si creamos una tabla dentro? Vamos a hacerlo utilizando también un PHP, así que voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar creartablas.php. ¿Y qué tenemos que colocar en este archivo para crear la tabla? Pues muy bien, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la base de datos. Lo segundo, crear la sentencia SQL que va a crear la tabla. Y tercero y último, cerrar la conexión. Vamos a ello. Con un include vamos a agregar la conexión a la base de datos. En este caso voy a usar el archivo conexión.php que sí que está conectado a una base de datos, la que creamos primero, en este caso bit o no bit. Así que vamos a ir al archivo conexión y vamos a cambiar el nombre de base de datos de bit o no bit a ejemplo. A continuación creamos la variable $SQL y le vamos a poner entre comillas la sentencia SQL que queremos ejecutar. La escribimos create table
el nombre de la tabla, que en este caso será clientes, abrimos paréntesis y empezamos a describir los campos. Un ID de tipo entero, autoincrement, que además va a ser un primary key, coma, y ahora vamos a colocar apellidos, varchar de 100, nombres, varchar también de 100, email, varchar, vamos a ponerle 50. Cerramos el paréntesis principal y colocamos un punto y coma. Ahora vamos a ejecutar la sentencia utilizando la función MySQLi_query dentro de un condicional. Le pasamos los dos parámetros que necesita, es decir, la conexión y la variable SQL con la sentencia, y mandamos un mensaje de tabla creada correctamente. En caso contrario, vamos a mandar el mensaje de error con la sentencia concatenada. Y también le vamos a concatenar la función MySQLi_error con la conexión para saber cuál ha sido el fallo. Ejecutamos y funciona perfectamente. Si vamos al sistema gestor y lo abrimos, vamos a ver que se ha creado la tabla cliente. Perfecto. Por último, vamos a cerrar la conexión. Y listo. Hemos creado una tabla desde el PHP. Ahora vamos a insertar datos dentro de una de las tablas. Para ello vamos a crear el archivo insertar.php y coloquemos los pasos que tenemos que realizar. Lo primero, la conexión a la base de datos. Lo segundo, la instrucción SQL que va a insertar los datos en la tabla. Y lo tercero y último, el cierre de la conexión. Vamos a ello. Colocamos el include con el archivo conexión y vamos a crear una variable $tabla para poner el nombre de la tabla. En este caso, cliente. Luego voy a crear una variable para cada columna de la tabla. Esto no es necesario, podemos hacerlo directamente en la instrucción, pero si lo haces así, te queda una especie de plantilla para hacerlo con distintas tablas y distintas columnas. Nos quedaría entonces una variable $tabla con el nombre de la tabla donde voy a insertar y una variable por cada columna o campo que tenga esa tabla. En este caso, apellidos, nombre e email, que es lo que vamos a rellenar. Ahora vamos a crear la sentencia SQL en la variable $SQL y colocamos insert into. En lugar de poner el nombre de la tabla, vamos a poner la variable $tabla, values, abrimos paréntesis y colocamos los valores correspondientes. Recuerda que la tabla clientes empezaba con un campo ID autonumérico. Para ello vamos a poner un valor null y a continuación vamos a colocar las variables entre comillas simples. Ahora vamos a ejecutar la sentencia utilizando nuevamente un condicional y la función MySQLi_query. Le pasamos la conexión y la instrucción SQL y si se ejecuta correctamente mandamos un mensaje de éxito y en caso contrario el mensaje de error. Por último, no olvides cerrar la conexión con la función MySQLi_close y el parámetro conexión. Refrescamos y listo. Aquí está nuestro mensaje de éxito. Para revisar que se haya insertado efectivamente la fila, vamos a mirar la tabla en el PHP-MyAdmin. Y aquí la tenemos. Al haber colocado estas variables en lugar de escribir la sentencia literalmente, podemos valernos de ellas para insertar un segundo registro. Vamos a cambiar los valores de las variables. Por ejemplo, Pérez Peña, José, y cambiamos el email, refrescamos y aquí está nuestro segundo registro. Y nos damos cuenta que al insertar el registro hemos obtenido un error que también es bastante común. Nuestra ñ no aparece correctamente. En este punto, una buena solución es establecer el juego de caracteres de la conexión. Vamos a hacerlo. Para ello, colocamos un condicional y nos vamos a valer de la función MySQLi_setCharset, a la que le vamos a pasar dos parámetros, la conexión y el juego de caracteres, en este caso UTF-8MB4. Si acaso esta función me devuelve un false, lo que vamos a hacer es matar el proceso y a mandar un mensaje de error. En este caso podemos poner error estableciendo la codificación de la conexión. Y además concatenamos el error con la función MySQLi_error. Ejecutamos nuevamente y al abrir el PHP-MyAdmin podemos ver que tenemos un tercer registro, en esta oportunidad bien escrito. Otra operación común que podemos tener que hacer es borrar un registro. Así que vamos a crear un archivo borrar.php para hacerlo. Y para no empezar de cero, vamos a copiar todo el código que teníamos en el archivo insertar.php, porque el procedimiento es el mismo. Tenemos que hacer la conexión, crear y ejecutar la consulta SQL y por último cerrar la conexión. Así que prácticamente lo único que va a variar es la sentencia que vamos a colocar dentro de la variable $SQL. Y para crear la sentencia, previamente vamos a crear una variable $condición
donde pondremos cuál es la condición que tiene que cumplir el registro para ser eliminado. En este caso, que el ID sea igual a 2. Vamos ahora a escribir la sentencia SQL y la vamos a cambiar por un delete from la tabla, where, y le vamos a colocar aquí la condición. Cambiamos también insertado por borrado y lo probamos. Listo, dice que el registro ha sido borrado con éxito. Vamos a ir al phpMyAdmin y vamos a observar si es cierto y se ha borrado el registro con el ID número 2. Y efectivamente ya no está. En este punto vale la pena mencionar un ejemplo por el cual es tan importante que validemos bien los inputs de los formularios. Vamos a concatenarle a la variable $SQL el string or1 y al ejecutarlo observa lo que ha pasado. Se han borrado absolutamente todos los registros de nuestra tabla. Y este es el motivo fundamental por el cual es tan importante que validemos nuestras entradas en los formularios. Por último, vamos a crear una de las operaciones más comunes que tendremos que hacer sobre las tablas de nuestra base de datos, como lo es la consulta de registros. Para ello voy a crear un archivo llamado consulta.php, donde conectaremos la base de datos, crearemos y ejecutaremos la consulta SQL, mostraremos el resultado y por último cerraremos la conexión. Ponemos el include de la conexión.php, creamos las variables, $tabla igual cliente, y la consulta SQL no es otra que select asterisco from el nombre de la tabla. Ahora vamos a crear una variable $result donde guardaremos el objeto recordSet que nos va a devolver la consulta. Colocamos la función MySQLi query y le pasamos los parámetros, la conexión y la sentencia SQL. Y en nuestro tercer paso vamos a colocar un condicional para contar el número de filas que me ha devuelto la consulta. Esto lo vamos a hacer utilizando la función MySQLi numRows y le vamos a pasar como parámetro la variable $result donde hemos guardado el objeto resultado de la consulta. Y le preguntamos si es mayor que 0, significa que hay registros. Así que vamos a crear un bucle para mostrar todos y cada uno de estos registros. Vamos a colocar una variable $row donde guardaremos cada fila de la tabla. Para ello vamos a ponerle la función MySQLFetchAssoc con el parámetro result, lo que va a hacer que se cree un array asociativo dentro de la variable row, representando a la fila de la tabla. Y dentro vamos a colocar un eco para cada uno de los campos, que a saber eran ID, apellidos, nombres y el email. Colocamos entre comillas el ID y le vamos a concatenar el arreglo $row en la posición ID. Y vamos a hacer lo mismo para apellidos, nombres e email. Y en el caso contrario de nuestro sí, mandaremos un mensaje diciendo que no hay resultado. Por último, vamos a cerrar la conexión. Lo ejecutamos y observa que me ha dado las dos filas que teníamos en la tabla, pero que no han aparecido correctamente los caracteres especiales como los acentos. Esto vamos a resolverlo agregando la codificación de la conexión como hicimos en el archivo anterior. La voy a buscar en el archivo insertar, la copiamos y vamos a pegarla aquí. Refrescamos y listo, podemos verlo sin errores. Esta consulta podemos variarla como queramos, agregándole las condiciones necesarias. Por ejemplo, supongamos que solo queremos ver a los clientes cuyo nombre es Ana. Vamos a cambiar la consulta a SQL, agregando un where y la condición nombre igual Ana. Refrescamos y lo vemos, nos muestra solamente un registro, el que tiene como nombre Ana. De la misma forma podemos cambiar la condición del nombre por otra cualquiera, por ejemplo que el ID sea igual a 5. Refrescamos y lo vemos. Y hasta aquí nuestro vídeo de cómo conectarnos a una base de datos y además hacer las operaciones básicas que necesitamos sobre las tablas. Ahora te invito a que programes algo en poco más de 5 minutos y nos vemos en la próxima clase.